Listo, pues entonces ya hoy tendríamos nuestra quinta y última sesión de este módulo, cómo hablar de Dios hoy. Y pues le agradecemos al Señor que nos haya permitido avanzar un poco más, ¿no? Abordando una temática relevante. Le pedimos que Él sea quien nos dé la gracia para que esto fructifique en nuestra vida y para bien de todo el mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros ruega los por nosotros, ahora y en pecadores, la hora de nuestra ahora muerte. y en la hora de nuestra María, muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en el como principio, es es ahora y siempre, por los siglos siempre, de los siglos. Amén. Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado, pecado concebida. Concebida María Santísima. del Espíritu Santo. Amén. Bien, Del Padre y del a estas Espíritu Santo. alturas, ya entonces nosotros podemos dar una respuesta bastante general, pero al mismo tiempo puntual, con respecto a cómo hablar de Dios. Y la respuesta es muy sencilla. Para hablar de Dios, primero tenemos que reconocer al prójimo, con todo lo que eso implica y con todo lo que aquí expusimos. Es decir, le tengo que dar su lugar. Tengo que reconocerlo como una realidad que asimismo es importante, es relevante y que no puedo pasar por alto. Dios no es competencia para el ser humano. Es luz, es vida y es finalmente anuncio de salvación. No es, digamos, un tractor, ¿no? O una planadora que arrasa con todo lo que encuentra a su lado. Y por ello, precisamente, si nosotros queremos hablar adecuadamente de Dios, también debemos tomarnos muy en serio lo que yo les comenté al final de la sesión anterior, lo que podríamos llamar la mística del prójimo, porque el prójimo también tiene una mística y eso es lo que hoy nosotros vamos a tratar, ¿no?, de exponer. En primer lugar, esta mística, ¿no?, la mística del prójimo, también es una mística, una realidad concreta que nos involucra a todos y cada uno de nosotros, porque todos, en tanto seres humanos, hemos sido hechos por la palabra de Dios, antes incluso de hablar de Él mismo. Es decir, aunque suene extraño, antes de hablar de Dios, Dios habló de nosotros y por eso existimos. Somos resultado de su palabra. Nuestra existencia es justo el resultado de su palabra pronunciada. Nos llamó a la existencia y en efecto existimos. No éramos y ahora somos. Esto significa que nuestro mismo ser, lo que somos, es ya una proclamación suya. Y esto es algo extraordinario, porque significa que cada vida humana, ¿no?, proclama a Dios. Cada vida humana proclama a Dios, porque es testimonio de esa palabra pronunciada por Él. Es decir, antes, por decirlo de esta manera, ¿no?, cada ser humano es una palabra pronunciada por Dios. Cada ser humano es, pues, una palabra pronunciada por Dios mismo. Una palabra hecha realidad, hecha ciertamente carne. O sea que nosotros mismos somos, en efecto, proclamación suya. Y allí es cuando debemos aprender a escuchar al prójimo, porque cada vida humana nos dice algo de Dios mismo. Es decir, cada vida humana, por difícil que nos parezca, habla de Dios, de una manera o de otra. Incluso, me atrevo a decirlo así, cada existencia humana habla de Dios en su ausencia o en su presencia, en su cercanía o en su distanciamiento, etcétera. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Por ejemplo, por el propio libro del Génesis. Nosotros sabemos
que cada cosa existente, ¿no? Existe por haber sido llamada por Dios, al decir hágase, o bien, como a veces traducen, que haya. Por ejemplo, que haya luz, y la luz se produce. Dice el Señor, que produzca la tierra vegetación, y la tierra produce vegetación. Que se separen, por ejemplo, ¿no? Las aguas de los ríos se separan, que el mar quede poblado de seres marinos y aparecen, o sea, con su sola palabra, todo, ¿no? Se produce. Es decir, a diferencia de nosotros, Dios dice y se hace. Nosotros no. Yo puedo decir que hoy voy a cambiar y no lo logro. O puedo decir que hoy empiezo mi dieta y no lo cumplo, etcétera. Dios no. Dios dice y se hace. Ese es justamente el poder creador de su propia palabra. Ahora, como nos recuerda Fabrice Ayash, debemos darnos cuenta que esos imperativos que Dios expresa, por ejemplo, que haya luz, que haya tierra, ¿no? Sed fecundos y multiplicaos, no son imperativos en sentido moral. Por ejemplo, los imperativos morales que muchas veces se concentran en la obligación del cumplimiento de un deber. Por ejemplo, tú debes portarte bien, ¿no? Como si fuera ciertamente un imperativo que yo tengo que cumplir, o al menos que debo esforzarme en cumplirlo. Es decir, un imperativo moral, ejemplo, tú debes hacer esto, se le dice a alguien que ya de hecho existe. Por ejemplo, yo le digo a mi niña, pórtate bien, se lo puedo decir porque ella ya existe. Es algo secundario. En el caso de Dios, la cosa no funciona así, porque Él no nos da un deber, nos otorga un don, el don mismo de la existencia. O sea, no es algo, pues, que impone, es algo que el Señor establece. Entonces, en pocas palabras, cada uno de nosotros lo que revela o a través de lo que Dios dice y hace, no es tanto lo que debemos hacer, sino lo que somos cada uno de nosotros. Esto es algo importante, porque Dios mismo nos revela lo que somos en realidad. ¿Y qué somos? Obra suya, creación suya. Y esa es efectivamente, ¿no? No, digamos, nuestra verdad más primaria. Entonces, así, cada uno de nosotros, fíjense, y esta es la clave, cada uno de nosotros, antes de cumplir un deber o antes de tener que hacer esto o aquello, ha sido ya aceptado en el amor al ser creado por Dios mismo. Es decir, para nosotros, nuestra base de vida no es el deber, es el amor creador del Señor. Y aquí ahora entendemos por qué cuando Dios nos invita a amar al prójimo, no nos invita solamente a querer el bien del otro. Nos invita a querer que el otro sea lo que Dios ha hecho. ¿Se entiende esto? Sé que es profundo, pero es fundamental. Es decir, Dios, cuando se habla de amar al prójimo, no solo se nos está hablando de hacerle el bien o de hacer el bien al prójimo, darle esto o aquello, acompañarlo en esto o en el otro. No. Amar al prójimo significa querer
que mi prójimo sea efectivamente lo que Dios mismo ha creado, lo que Él mismo ha pronunciado, que se cumpla la palabra de Dios en esta tierra. Y eso es, digamos, lo más fundamental de todo. Es decir, antes de buscar el bien del otro, tendremos que alegrarnos de que el otro exista, de que el otro sea. Puede ser efectivamente que me cueste trabajo reconocer eso, pero lo importante no es el bien que puedo hacerle o que no puedo hacerle o que no le he hecho. Lo importante es si reconozco o no al otro, a cualquiera, también como una proclamación de Dios, como una creación suya, como una palabra suya. Si quieren, y al parecer mal pronunciada en este mundo, o difícil de digerir, pero sigue siendo una revelación de Dios. Por eso, para hablar de Dios, tenemos que amar al que le estamos hablando. Y eso significa que debemos tomárnoslo muy en serio. Yo no puedo hablar de Dios a alguien a quien, en efecto, no amo, es decir, a quien no tomo tan en serio que mi preocupación es que se exprese o que se reconozca su ser creado en cuanto tal. Por ejemplo, a mí no me importa si una persona es o no homicida, eso se verá después. Lo primero que me importa es que esa persona es también una proclamación de Dios en este mundo. Es una criatura divina. Y por ahí tengo que empezar. Si esto yo me lo salto, entonces todo se revuelve. Todo, ciertamente, ¿no? Se desordena. Eso es lo que no hemos entendido, por ejemplo, con el Papa Francisco. Acaba de decir que no podemos ser partidarios de ideologías cerradas, porque el que no está en el amor no camina, no avanza, se queda cerrado en una estructura que no es capaz de responder a los nuevos desafíos. ¿Qué pasó, Paola? Gracias, profesor. Se me hace un poco complicado. O sea, es que para mí, como yo lo estoy entendiendo, lo estoy explicando, es demasiado profundo porque ah, me viene a la mente la parte donde Jesús nos da ese nuevo mandamiento, ¿no? De amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, pero para poder... Antes de esto, Paola, antes, para que ahí te aterrices. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué significa? Ámense los unos a los otros como son, así como son. Así yo los he amado. Yo no los vine a cambiar y después amar. Yo porque los amo, los voy a transformar. Pero el primer paso es el amor. Ámense los unos a los otros significa ámense como son en primer lugar. Y todo lo demás vendrá después. Pero si no hay un amor de entrada, todo resulta mal. Y aquí quiero ser muy explícito. Si yo me encuentro con una persona homosexual, yo la voy a amar como lo que es homosexual. Así, como un ser humano homosexual. Yo no voy a emitir un juicio de si está bien o está mal. Eso viene después, eso lo vamos a discutir después. Pero yo ya parto de un fundamento. Lo amo como es. Por ejemplo, homosexual, o violador, o mentiroso, o abusivo. Ahora sí, Pablo. Sí, gracias. Entonces, se me hace demasiado, o sea, como un poco complicado porque siento que también viene el amor hacia uno mismo. Y creo que también si nosotros tenemos un amor desviado, o sea, sobre nosotros mismos, por ahí viene la complicación de poder aceptar o amar al prójimo. O sea, es que siento que está muy ligado, no sé cómo explicarlo, porque, o sea, eso, ¿cómo voy a amar a mi prójimo o cómo voy a pensar en mi prójimo? Debo de pensar en mí también. Y para desear
que se cumpla la voluntad de mi prójimo, también debo yo de ser obediente y de ser primero que se cumpla la voluntad de Dios en mí. No sé si me explico, Sí, porque es que para mí me vuela un poquito la cabeza. pero la voluntad de Dios en mí es que ame a mi prójimo. La voluntad de Dios en esta tierra, amando a mi prójimo. Así la cumplo. Así de simple y así de complicado al mismo tiempo. Fabrice Pero, Aya, ajá, perdón, no estoy yo, o sea, no estoy yo fuera, o sea, no es primero, a ver, es que cómo lo explico, no es primero mi prójimo, pero sin dejarme a mí fuera, ¿verdad? es lo que yo les había dicho. La estructura humana, la adecuada, la correcta, es primero él, o sea, Dios, después tú, el prójimo, al último yo. Yo no quedo fuera, pero quedo al último, porque de hecho estamos vinculados. ¿Cómo? A ver, creo que esto te puede dar más luz. ¿Cómo me realizo como ser humano amando a mi prójimo? Mm. En relación con el prójimo, porque es a través del prójimo que voy a expresar y a dar tanto lo mejor de mí como lo peor de mí. Ese es mi termómetro, esa es mi medida. Fíjate aquí el ejemplo, dice Fabrice Ayash. Entendamos bien la dificultad. Imaginemos que yo soy misionero y resulta, ¿no?, que voy a un lugar donde me encuentro con una persona que me resulta sumamente antipática y hostil. Es decir, no me cae nada bien, nada, no la digiero. Incluso me resulta sumamente molesta. Bueno, si yo soy misionero, vengo para anunciarle la palabra de Dios. Pero como esa palabra me dice que Dios es providencia, pues tengo que admitir que esa persona que me resulta hostil es alguien que Dios ha puesto en mi camino, ¿m?, para que yo me ejercite en el amor. Es decir, no me lo puso ahí para evadirlo, me puso para acogerlo. Y ese es el problema que hoy tenemos. Pensamos, en síntesis, que lo Gracias. primero es la valoración moral y ya después vendrá el amor. Y por eso todo se desordena. ¿Qué pasó, Elizabeth? A ver, profesor, amar a mi prójimo, por un lado, es muy fácil. Es muy fácil amar a mi amiga. Es muy fácil amar a mis hijos. Es muy fácil amar a mi vecina porque tengo una relación con mi vecina. Pero amar al prójimo, tarea que usted nos puso, tuve la oportunidad, iba en el transporte público, se subió un habitante de calle y se hizo muy cerca de mí. El olor era bastante fuerte, fétido, y me acordé de Jesús. Dije yo, ¿cómo hizo Jesús para afrontar esta situación con este olor tan fétido? En esta parte de la nariz, el aire como que no puede subir. Y cuando él empezó a hablar, su dentadura, qué pena decirlo, era asquerosa. ¿Cómo hacer, profesor, para pasar esa barrera? Para no sentir el olor ni ver lo que estoy viendo, sino ver ese prójimo que es también Jesús y al que yo tengo que amar. Algo me impide, algo no me deja llegar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hizo Jesús? Claro, esa es una buena pregunta. Y aquí está la primera parte de la respuesta. Primero, como dice Fabrice Ayash, yo me encuentro ante una persona que me resulta hostil, antipática e incluso desagradable. Ok, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? En primer lugar, reconocer, y dice literalmente él, la existencia de ese sucio ser humano. Es decir, lo debo de reconocer tal y como se presenta. Tal y como se presenta. Y también darme cuenta
que aun cuando sea desagradablemente humano e incluso molestamente anticristiano, como persona es alguien eternamente querido desde lo alto. Es también una palabra de Dios. Y siempre tiene algo que enseñarme. ¿Qué es lo que tiene que enseñarme? Por ejemplo, ese indigente que se subió en el camión y que es un acto providencial. Que Dios no tiene límites para amar. No hay límites para el amor. ¿Cómo se consigue? No negando lo desagradable. Por ejemplo, yo no quiero hacer a un lado el olor. No puedo. El olor está ahí. Lo que hago es incorporar ese amor a mi admiración por un ser creado por Dios mismo. ¿Entiende? No se trata de quitar una parte y luego otra. No, se trata de asumirlo desde ese reconocimiento, desde esa admiración por su existencia. Y algo, en efecto, siempre tiene que enseñarme, al menos como palabra de Dios. Y no, como dice Fabrice Ayash, por su apariencia o por su forma de pensar, sino simple y sencillamente por su presencia. Es lo primero que tengo que ver. Es decir, esta persona puede ser que se encuentre en un estado humanamente lamentable, incluso repelente. No obstante, sigue siendo una presencia de la palabra de Dios en este mundo. Alguien que ha sido creado por Dios. ¿Qué sucede en ese caso, Elizabeth? Cuando nosotros nos centramos en este hecho sustancial, todo lo demás se ordena. Es decir, el olor no desaparece, pero ya no me asfixia. La dentadura no cambia, pero ya no me impresiona. Su mala actitud o incluso su repelencia ya no es un obstáculo para mi reconocimiento. Ahí hay una palabra de Dios dicha y hecha. Ese es ciertamente, ¿no?, el ejercicio cristiano. Puede ser, como dice Ayash, que esa persona ignore lo que es, pero yo como cristiano no lo ignoro. Y por eso ciertamente lo reconozco. Segundo lugar, la segunda parte de la respuesta. Tengo que atreverme a pasar por encima de mis propias limitaciones. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo. El hijo viene de un chiquero, apestaba a mierda, a podredumbre, no pasó primero a bañarse, no se fue a un spa. Así llegó. Y el padre corre, lo abraza y lo besa. ¿Te imaginas tú, Elizabeth, abrazando a esa persona? Al principio decimos no, pero yo sé que en tu corazón, ahorita que te lo pregunto, hay algo profundo que dice sí, me atrevería. Y eso es lo cristiano. El atreverse a pasar, ¿no?, de nuestras limitaciones habituales y también atreverme a pasar de mis propias restricciones. No quedarme, pues, de este lado. Entonces, ¿qué pesa más, por ejemplo? No sé si te respondí, Elizabeth. ¿Sí? Ok. No sé entonces, por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Que una persona sea homosexual o que como persona sea una creación de Dios? Es decir, aquí la pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Y de dónde estamos partiendo? Imagínense que ahorita a lo mejor muchos no quieren aceptar a los homosexuales. No es lo mismo que le pasó a Jesús cuando no querían aceptar a las prostitutas, a los publicanos,
y en general a los pecadores? ¿No es exactamente lo mismo? Es decir, Jesús algo nos enseñó. ¿Qué ves en esta mujer? ¿Una prostituta o una persona creada por Dios? Es decir, ¿qué ves? ¿Un pecado o una creación divina? ¿Qué ves ahí? Es decir, ¿qué es en primer lugar, no, lo que estás viendo? Puede ser, como dice como dice Fabrice Ayash, que nos resulte un poco complicado aceptar la mística del prójimo porque no estamos acostumbrados a mirar con los ojos de Cristo. Es decir, no estamos habituados a su mirada y nos aferramos a nuestros propios criterios. Y creo que tiene razón. ¿Qué pasó, Paola? Ah, qué bueno que mencione eso, porque a lo mejor ahí puedo explicarme un poquito mejor sobre lo que le preguntaba hace un momento, sobre el amor que me tengo que tener a mí misma. Yo le pongo rápido le expongo algo rápido. Por ejemplo, yo como extranjera aquí en Chile, muchas veces, eh, no digo que siempre, pero sí he sufrido de discriminación. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, le pongo un ejemplo. En una ocasión iba yo pasando en la calle y una persona me escupió. Entonces, por ser extranjera, solamente por ser extranjera. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, cuando yo soy el apestado, o sea, cuando soy yo, ¿Cómo debo está de eso? tener un amor, ¿no? Hacia mí mismo también y reconocer lo que los demás no reconocen en mí, o cómo hago yo también para encontrar ese amor que tengo que darles a los demás, pero, pero que también tengo que tener yo, eso es mi... El amor que tú debes de tener es el que en efecto Dios te ha brindado. ¿Cómo te ves a ti misma? Como Dios te ve a ti, como creación suya y como una creación, ¿no? Pero tan importante que hasta ha dado la vida por ti y ha muerto por ti y ha derramado toda su sangre por ti. Lo mismo que hizo por el indigente del camión con el que se encontró Elizabeth. Por todos, por todos. Ciertamente, esa persona me escupe. ¿Yo qué hago? ¿Me enojo? ¿O le digo al Señor, como San Esteban, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace? No le tomes en cuenta su pecado y más bien bendícelo. Y sigo adelante. Y se acabó. Punto. O sea, no me detengo. Porque si yo entro en conflictos de la llamada autoestima, lo que pongo en funcionamiento es el ego. Y el que va a terminar perdiendo soy yo mismo. Es decir, eso ciertamente no me va a conducir a nada bueno. El propio Fabrice Ayash nos da un ejemplo. Hay un filósofo francés contemporáneo, también contemporáneo a Fabrice Ayash, llamado Michel Onfray, que es ahorita como de los intelectuales más famosos, reconocidos, leídos de Francia, de Europa y en general, digamos, del ámbito filosófico. Michel Onfray. Él es ateo y es muy aguerrido. E intelectualmente podemos decir que es un gran adversario de Fabrice Ayash. Y dice Ayash, veamos, si yo no soy capaz de maravillarme, sorprenderme con toda sinceridad ante la existencia de Michel Onfray, entonces no soy cristiano. Porque aun cuando de su boca, a propósito de la Biblia, de Cristo y del cristianismo, no salgan más que barbaridades y estupideces, no por eso el propio Michel Onfray, como persona, es una palabra de Dios. Dice, tal vez una palabra de Dios amordazada, pero aún así divina en su aparición. Esa es la mirada. Ese es justamente el enfoque. Por ejemplo, Michel Onfray no le resulta nada simpático a Fabrice Ayash. Nada. Le es una persona hostil, pero no niega que sigue siendo una creación divina. Hoy nosotros diríamos, a lo mejor no me resulta nada simpática tal o cual persona, pero sigue siendo un hijo de Dios, una creación de Dios. Y
Fabrice Ayash, nos da un dicho de un rabino. Rabbi Soma decía, ¿quién es sabio? Sabio es el que encuentra algo que aprender en cada ser humano. Ese es sabio. El que siempre encuentra algo que aprender en cada ser humano. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que aprender yo de alguien que me escupe? Para empezar, que eso no se hace. Lo más básico, ¿eh? Pero aún así me enseña. ¿Qué más puedo aprender? Pues que le faltaría una buena dosis de buen humor e incluso a lo mejor unas buenas tardes de lecturas chestertonianas, ¿no? Pero siempre tengo algo que aprender. Entonces, aquí está, digamos, lo más relevante, ¿no? Dios siempre está presente, incluso, como dice Fabrice Ayash, incluso en el más anticristiano, en el más repelente. Si no, fíjense, y lo dice así, si no está presente en su manifestación de gracia, sí, en su presencia de creación. Entonces, aquí nosotros ya podemos distinguir dos niveles fundamentales. Y ahí es donde nos atoramos, Elizabeth. Hay dos, digamos, dos manifestaciones de Dios muy concretas. Una manifestación de gracia, cuando, por ejemplo, conocemos a un cristiano y nos sorprende, nos maravilla y decimos, wow, ¿no? Nos ayuda. Y una manifestación de creación, una presencia de creación. Y esa es igualmente importante. Es decir, mientras no veamos a cualquier ser humano como lo que es decir, creación de Dios, no vamos por buen camino. Eso es lo que dijo el Papa Francisco, lo acaba de decir. Si el que no anda, ¿no?, en el camino del amor no avanza, se queda. Y por eso no podemos limitarnos a una ideología cerrada que no está respondiendo a lo que Dios nos está solicitando. Yo se los dije una vez y es para que nos lo tomemos muy en serio. Dios nos toma muy en serio a cada uno de nosotros y sabe, ¿no?, lo que puede llegar a ocurrir o lo que puede llegar a suceder, lo sabe, pero aún así nos toma muy en serio. ¿Por qué? Porque somos ciertamente creación, ¿no?, suya, todos. Entonces, ¿qué veo en un homosexual? ¿Un desviado? ¿Una manifestación antinatural? ¿Un pecado en dos patas? ¿Qué veo? ¿Qué estoy viendo? O estoy viendo, en principio, una gracia de Dios de acuerdo a su creación. Porque una cosa es la creación y otra cosa es ya la realización de esta creación. Pero nadie puede negar que una persona, sea quien sea y esté como esté, es también creación de Dios. Es presencia de creación. Entonces, si yo, como dice Ayash, hablo de Dios, por ejemplo, a mi enemigo, debo ser consciente de que Dios me invita a amar a esta creación suya. Amarlo en primer lugar como creación suya. Al menos. A lo mejor yo no acepto la homosexualidad. Adelante. Pero sí acepto que esta persona es creación suya. Y debemos, como dice Ayash, en tanto cristianos, atestiguar esa bondad de origen que le sustenta. Todos. Porque todos, ciertamente, ¿no?, de ahí provenimos. Y allí es cuando se nos invita a dar el testimonio, dice Fabrice Ayash. El enviado de Dios no tiene miedo de dar testimonio delante de aquel que tiene el aspecto incluso más alejado posible de la fe, del creyente o de un ser humano agradable y simpático. En pocas palabras, ¿qué aprendió Elizabeth con esa experiencia providencial? Que tiene que crecer más en el amor, como todos nosotros.
que no puede ser posible, y no es reclamo, Elizabeth, pero lo digo humanamente hablando, que no puede ser posible que un mal olor nos congele. No puede ser posible que una dentadura putrefacta apague nuestra velita de caridad. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que tenemos que aprender. Y de hecho, y si lo vemos, esa persona o a esa persona le debe más Elizabeth por su enseñanza que la propia Elizabeth a ella. Es decir, y aquí viene el cristianismo. Ahora Elizabeth es deudora de esa persona. Esa es la maravilla de la caridad. Ese es el logos divino. Ese es ciertamente el logos divino. ¿No se habrá equivocado? Y pues no. No, Edgardo. Al contrario, él no se equivoca. Lo que pasa es que ciertamente no nos atrevemos. Yo les quiero contar aquí, ¿no? De a veces de lo poco que me atrevo, unas experiencias que tuve. Hace muchos años fui varias veces con las misioneras de la caridad, las de Teresa de Calcuta, y llevé a jóvenes de preparatoria donde yo vi verdaderos milagros. Por ejemplo, iba en una preparatoria en esos años, una preparatoria particular, donde pues había muchachos que tenían recursos económicos, ¿no? Y que tenían pues una vida acomodada, pero vacía. Y a mí me consta ver a varios de estos jóvenes y jovencitas arrodillados frente a estos niños totalmente deformes que olían muy, muy, muy mal, ¿no? Pidiéndoles perdón porque su vida no era más que un desastre. Sí, bueno, en realidad yo no tengo como tal un canal de YouTube. Ese es el canal primero de Ronnie Kiki. Son clases que yo di ahí, Catherine, y que él grabó y subió. Y ahorita el que tengo, bueno, es con Edgardo, que es el de Voz y Palabra, que ya es el actual, ¿no? Digamos, el nuevo proyecto. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando tú entras, no, el propio olor te bloquea los ruidos. Por ejemplo, tienes que darle de comer a los niños que no pueden ni tragar, a veces les tienes que ayudar, ¿no? Bajándoles el bocado, huelen a pipí, a popó, se vomitan, te babean. Ujú. Pero cuando tú ya te centras, no en el olor, sino en la persona misma, en esa presencia viva de Dios, todo cambia. Es decir, el olor no desaparece, no, pero ya no estorba. Es como una enfermera, un enfermero que llega a cambiar a un paciente que se hizo popó y hasta está platicando como si estuviera haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque a ver, lo voy a decir de esta manera ya muy puntual, porque su atención ya no se detiene en lo que le afecta, sino en lo que ama, en lo que hace. Elizabeth no lo ve, pero en esa persona de dentadura putrefacta y olor fétido, tuvo como nunca a Jesús de cerca, como nunca en su vida. Y era tanto como si el Señor le dijera, aquí estoy, ¿me vas a rechazar? Y eso es lo que nos dice a todos, porque les dije, ¿se acuerdan cuando hablamos de la solidaridad con cada uno de nosotros? ¿En serio? Ujú. Conozco que tenemos limitaciones, por supuesto, pero también tenemos audacia, es decir, la capacidad de ir más allá de lo habitual. Y a veces esto puede ocurrir incluso sin darnos cuenta, porque cada ser humano, como nos recuerda Fabrice Sayas, ha sido hecho por Dios y para Dios, para Él, ¿no? ¿No? Su situación eh, más, digamos, dolorosa, ¿no? Entonces, como dice también Fabrice Sayas, si yo creo en el Evangelio, debo saber
que la persona aparentemente más hostil, más desagradable, más repugnante, pueda estar en el fondo más cerca de Dios que yo mismo. Y ahí viene la clave. Puede ser que pregone esa hostilidad solo por una especie de ignorancia invencible, o sea, por haber sido reclutado y adiestrado al rechazo desde la infancia. ¿Qué nos enseñaron? Alejarnos de ellos, ¿no? Guardar distancia. ¿En qué nos adiestraron? A mantenernos alejados de presencias indeseables. Y esto lo vemos hasta en términos culturales. Por ejemplo, buscamos eliminar siempre los malos olores. Talco en los pies, desodorante en las axilas, aromatizantes ambientales, perfumitos para el carro, lociones para el cuerpo, cremas. Yo he visto y me consta que cuando una persona va a un supermercado y compra un shampoo, lo primero que hace es olerlo. Y dice, ay, huele rico, ¿no? Aunque después se quede sin cabello, como yo, ¿no? Vean, qué rico olía, miren, ya no tengo pelo, pero olía bien rico, ¿no? Huele bien rico, ¿no? Vemos el aroma, o sea, el aroma, por ejemplo, para nosotros es muy sensible, porque un mal aroma te puede obstaculizar por completo. Y aquí viene la lucha. Al final, ¿qué va a poder más en nosotros? ¿Mi sensibilidad o mi espíritu? Esa es la lucha del espíritu. Es decir, el ir más allá de lo que me resulta desagradable. Les cuento una anécdota. Santa María Margarita de Alacoque, a la que se le reveló el Señor en la gran devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando entra ya de religiosa al convento, ella, ¿no?, le dijo a Jesús que estaba dispuesta a hacerlo todo por él, todo lo que le pidiera, lo que quisiera. O sea, vamos, Jesús, cuentas conmigo al 100%. Y cuando se sentó a cenar, le sirvieron tantita leche, pan y queso Roquefort. Y Santa Margarita detestaba el queso Roquefort. El olor le era insoportable. Y ella misma dice que ahí entendió que Jesús no le iba a pedir proezas heroicas, sino que fuera capaz de vencerse a sí misma. Y entendió que Jesús le dijo, hija, si no eres capaz de comerte un cachito de este queso, ¿serás capaz de amar como yo? Y estoy hablando de un cachito de queso. Ustedes saben que los franceses son muy dados a los quesos, ¿no? Y aparte parece que mientras más apestosos, mejor, ¿no? Y que si tienen gusanos y que de esos quesos que nada más los destapan y ya te perfumó, ¿no? Y te bañas y no se quita en 3, 4 meses, ¿no? O sea, con tantito que le pongas y esas cosas, ¿no? Y ahí entendió. Entonces, aquí es donde también nosotros debemos estar atentos para no dejar que nuestro espíritu se deje vencer. Al contrario, para que sea nuestro espíritu el que triunfe. San Francisco de Asís. ¿Sabían que una de las profundas repugnancias de San Francisco de Asís eran los leprosos? Y no aguantaba, es decir, no podía con ellos. Veía de lejos, antes de su conversión, un leproso y le daba la vuelta, ¿no? Y pues digo, era hijo de un comerciante, pues tenía una mesa bien servida. Después ya de su conversión, ¿no? Se encuentra un leproso, se le queda viendo y su primera reacción era salir corriendo. Pero él oyó una voz que le decía, abrázalo. Y San Francisco dijo, no puedo. Le dijeron, sí puedes, abrázalo. No puedo, sí puedes, hazlo. Y San Francisco de Asís fue y lo abrazó. Y se dio cuenta de algo, no era imposible. Es decir, la limitación, el rechazo, era algo adquirido, algo arraigado, pero no era algo verdaderamente invencible. Y después muchos años convivió con leprosos, comía de la misma cuchara, en el mismo plato y nunca se contagió. Y lo mismo en las comidas. Luego, ¿qué hacía?
Por eso eran órdenes mendicantes. Iba tocando en la puerta, llevaba, imagínense, ¿no? Una olla grande y le echaban sobras de comida, todo revuelto, imagínense eso. Y San Francisco ya no tuvo ciertamente ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mística del prójimo, estamos hablando ciertamente a que yo también debo buscar y encontrar esa presencia de Cristo en aquel, ¿no?, que no me agrada, o en aquel que ciertamente me siento, ¿no?, que me resulta como difícil, ¿no?, de sobrepasar, al menos en mi propia repulsión. Esto significa que el cristiano, antes de hablar de Dios, acepta al prójimo. El problema es que para nosotros son muchos los criterios que los segregan, que literalmente no lo disminuyen. Para algunos es su posición económica, por ejemplo. Uno será su forma de vestir o incluso sus preferencias, ¿no? Pero hay algo que yo creo, como decía Yash, que no podemos dejar de preguntarnos y es, ¿y en esta persona o en aquella, no, Cristo está ahí? Ahí está Él. Porque esta persona, aun cuando me resulte extremadamente difícil de aceptar, es también una creación suya. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Antes de hablar, escuchar. Ciertamente con atención. Escuchar con atención. Acuérdense de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, como le gustaba mucho la filosofía, hubo un tiempo en el que hizo reuniones filosóficas. Invitaba a los intelectuales más destacados, independientemente de su nacionalidad, de su religión, iban judíos, protestantes, ateos, agnósticos, musulmanes, de todo, ¿eh? Y todos acudían. Incluso se emocionaban. Por ejemplo, Emmanuel Levinas, este gran judío, ¿no?, intelectual del siglo XX, fue invitado. Y él bromeaba con otro protestante, Paul Ricoeur, que cuando iban de camino, iban diciendo, ¿quién estará a su derecha? ¿O quién estará más cerca de él, no? Escuchaban. Porque antes de ver a un judío, antes de ver a un musulmán, antes de ver a un ateo, Juan Pablo II veía a un ser humano. Y en ese ser humano reconocía y admiraba lo que Dios ha creado. Es decir, la obra de Dios. Eso es ciertamente, ¿no?, lo que a nosotros nos está faltando. Es decir, una mirada muchísimo más penetrante, muchísimo más cristiana para poder hablar de Dios. Porque una de las principales dificultades a las que hemos llegado es que hemos hecho de Dios un discurso, pero que en la realidad definitivamente no funciona. Piensen en Cristo. Cuando lo vieron extremadamente flagelado, y la escritura lo dice, ni siquiera tenía apariencia de hombre, parecía un gusano, es la palabra que se utiliza. ¿Creen que te hubieran dado ganas de abrazarlo? Le escupieron, le aventaron inmundicias de todo tipo, mierda. ¿Te imaginas cómo olía? ¿Quién lo hubiera querido tocar? Tú dices, amo a Jesús. Si lo hubieras tenido así, ¿crees que te hubiera sido fácil? Flagelado, desgarrado, maloliente, deformado, etcétera. Esa es la humanidad quebrantada, ¿no? Esa es la humanidad ciertamente sufriente. Y eso es el primer llamado al que nosotros estamos convocados. Amar al otro por el simple y sencillo hecho de que existe. Dijimos, para el cristiano, lo que más importa del prójimo
no es lo que hace, es lo que es. Es decir, antes de que para mí pese lo que has hecho o no, me interesa lo que eres, creación de Dios. Y todo lo demás se ordena en base a ello. Ya todo lo demás se arregla en base a eso precisamente. Entonces, no podemos nosotros, como afirma también Fabrice Ayash, ¿no? No podemos suponer de que solo se trata de hacer una gran evangelización. No es eso lo que está en juego. Hoy en día, en estos momentos, el propósito fundamental no es hacer evangelización, es ser verdaderamente cristiano. Ese es nuestro desafío. No tenemos ya que estarnos desgastando en un ejercicio de evangelización que no va en estos tiempos. No se trata de hacer evangelización, se trata de ser verdaderamente cristianos, cada uno de nosotros. ¿Qué pasó, Edgardo? Hola Marco, saludos. ¿Me escuchas? Sí, Yo estoy con el manos libres. Este, sabes que me dio un full síndrome de abstinencia de no estar publicando cosas sobre Dios, ¿no? Que si comentarios, que en el Facebook, en el estado, hasta con las mismas personas. Y me di cuenta que lo que estaba era, mm, lo hacía para sentirme, para ocultar esa falta realmente de compromiso con el otro y como que aliviarme un poco en decir, en sentir que estoy haciendo las cosas. Y me di cuenta que no estaba haciendo nada y que me cuesta bastante y que me cuesta bastante. claro, porque eso es nuestra tendencia, es decir, tendemos a hablar de Dios porque con ello pensamos que ya compensé mi falta de compromiso con el prójimo. Entonces, claro, es muy fácil mandar un mensaje, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales o hacer una publicación muy inspiradora, pero qué difícil es siquiera sonreírle a alguien con la dentadura echada a perder. Y sí cuesta. Y ahí no es la selfie, ¿verdad? Para el Facebook, ni mi publicación estrella de Instagram, ni nada. Esas son los combates interiores que cada uno de nosotros, ¿no? Está teniendo. Entonces, si lo ven, por ejemplo, en este, ¿no? Proyecto comenzado con Edgardo, el objetivo no es hacer evangelización, les consta. Es esforzarnos por ser verdaderamente cristianos, todos y cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. La evangelización ya vendrá después, no lo dudo, pero ahorita no, porque sin una buena raíz no va a haber un buen desarrollo, no va a haber, ciertamente no, ningún tipo de crecimiento adecuado. Entonces no se trata de hacer algo, se trata de ser alguien de acuerdo con Dios. Casi siempre estamos pensando en hacer algo, esto o aquello, pero nos olvidamos de que lo primordial no es lo que hacemos, es lo que somos. Eso es lo que cuenta. Eso es, al final, lo verdaderamente relevante. Entonces, aquí está por fin la respuesta. ¿Cómo hablar de Dios hoy? Pues siendo verdaderamente cristianos, siendo palabra viva. Ya no se trata de discursos, verbalidad, decía Ratzinger, ¿no? Ya no. Se trata, ciertamente, de testimonio. Y si yo, en mis pruebas ordinarias, fracaso, no por eso me desanimo. Con humildad reconozco mis límites y me propongo algo para la próxima, que en un transporte público me encuentre una persona igual o peor, me voy a esforzar más. Y ya, eso es todo, es lo único que se nos pide, ¿eh? Acuérdense, lo cristiano no se mide por los éxitos obtenidos, sino por los esfuerzos constantes. Eso es lo que vale ante los ojos del Señor. El Señor no evalúa los resultados, evalúa los procesos y sabe que los procesos nunca son lineales, que lo que importa en un cristiano es seguir adelante y, de ser necesario, volver a empezar una vez más. Decirle con sencillez, Jesús, hoy no pude, pero ¿sabes qué? Para la otra, lo voy a intentar.
No lo conseguí, no importa, lo seguiré intentando. No pasa nada. Y cuando menos cuenta me dé, entonces Elizabeth hasta entablará una gran plática, se llevará una gran lección y compartirán un buen apretón de manos y un abrazo. Y entonces sí, sentirá la gracia del cielo que la toca. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, denuncias, reproches. ¿Qué pasó, ¿Te parece? Elizabeth? Ay, perdón. Dime, Elizabeth. El sonido, el sonido. Profesor, estoy maravillada, no sé cómo expresarlo, de la belleza de módulo que usted nos ha dado. En primer lugar, yo le doy gracias a Dios por habernos permitido recibir este alimento. Gracias a Fabriz, que a pesar de su condición de haber sido ateo y haberse convertido, descubrió cosas en el cristianismo que ni siquiera yo como cristiana las sabía. Y gracias también a usted, profesor, por habernos transmitido esto de la mejor manera. Aprendí muchas cosas. Aprendí o estoy aprendiendo a escuchar al otro, que es difícil, pero me estoy esforzando. Aprendí a escuchar la palabra, me esforzaba muchísimo en qué quería decir, me esforzaba por la exégesis. Ahora me esfuerzo por mirar qué me está diciendo la palabra a mí, qué me llega. Me di cuenta también que hago parte de este descristianismo. Eso me dio duro. Aprendí a que cuando nombre la palabra Dios lo tengo que hacer con mucho cuidado porque lo puedo banalizar. Aprendí a ocultarme en Cristo, a dejarme atrapar por Él, a adherirme a Él. También aprendí que antes de hablar de Dios, tengo que hablar con Dios para llegar a conocerlo, a relacionarme con Él, para que en un futuro, como usted acababa de decir, llegar a ser una buena cristiana, una verdadera cristiana, para ver si algún día puedo hablar de Dios, así como usted lo hace, profesor. Y muchas gracias de verdad. Qué belleza. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por estar aquí acompañándonos y también apoyando de manera constante y permanente. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, pues como siempre les agradezco mucho tu acompañamiento. Ahorita les haré llegar ya esta última grabación. Con esto terminamos este módulo. En enero, ¿no? Espero que ya la primera semana de enero, antes, haga una publicación para ver el siguiente módulo, ¿no? A ver qué tema exponemos, con qué nos va a sorprender el Señor y ojalá pues tengan la misma disposición de seguir adelante, ¿no? En este esfuerzo constante, no por hacer algo, sino por ser alguien, ¿no? En este esfuerzo diario por ser verdaderamente cristianos, es decir, discípulos de Jesús, el Hijo de María y de José, el Salvador del mundo, ¿no? Luz que viene al mundo. Pues muchas bendiciones para todos Yo ustedes. quería Gracias. decir algo, ¿Qué pasó, Paola? perdón. Que es que antes pensaba que ser cristiano era bien fácil, pero después ya me di cuenta que o sea, podría ser fácil, pero sí está muy difícil. Sí está muy difícil romper consigo mismo y eso creo que es lo más, híjole, lo más complicado. Pero pues usted sabe que gracias a sus clases, profes, como sí, al menos para mí, ¿no? No sé, los demás supongo que también, porque por eso Dios gracias están aquí, pero sí para mí son como gotitas que voy aprendiendo para poder ser una mejor cristiana y espero en Dios que lo logre y me acomiendo a sus oraciones para lograrlo. Sí, claro que sí, ya sabemos, ¿no? No es, para Dios nada es imposible, por eso hay cristianos, ¿no? Porque literalmente un cristiano es un milagro. O sea, es mostrar que para Dios no hay imposibles. Pues, Caterín, lo mejor para ti, toda tu familia, Elizabeth también, Clara, el buen Edgardo que se desconectó, también para ti, Paola, Olivia, que todo marche de muy buena manera.
y pues estaremos en contacto. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Yo les haré llegar la grabación en un momento, ya cuando se procese y me llegue a mí, yo se las reenvío. Una feliz Navidad, profesor, y un feliz año para usted y su familia. Y También para igualmente, todos. exacto, igualmente para todos nosotros, y dejemos que el Señor que viene al mundo encuentre su pequeño pesebre, ¿no? Nuestro corazón, que ahí se quede, que ahí crezca, que ahí nazca, hasta que yo sea alguien completamente diferente, es decir, lo que Él espera de mí, lo que Él siempre ha querido de mí desde antes de haberme creado. Vale, pues Edgardo, una buena caminata nocturna ahí por la ciudad de Lima. Gracias, cariños. Que estén muy bien. Que Dios Bueno. les bendiga. Que Dios les acompañe. Un gran abrazo para todos. Los quiero mucho y nos estamos viendo muy pronto. Abrazos, Gracias, cariños. nos vemos el año que viene, creo. Feliz Con Navidad. gusto. Cuídense. Oliva, Feliz Navidad. espero tu Bye. regalo. Espero tu regalo en Adiós. Lima. No te olvides. Bye. Buenas noches, bendiciones, un gusto. Saludos desde Costa Rica. Pues saludos y Gracias. bendiciones hasta Costa Rica. Adiós. Chao. Bye.